Muchas gracias por su participación y pues gracias a todos que estén presentes. Esperemos que disfrutemos el evento. Va a ser para mí un honor presentarles el primer panel que tiene el título de Prevención de fraudes en el uso de la tecnología digital financiera. Este panel va a estar moderado por Noé González, quien es socio fundador de Bisolver. Noé es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en microfinanzas por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es socio director de Bisolver, donde se ha centrado en temas como auditoría, asesoría, capacitación y consultoría en prevención del lavado de dinero, elaboración y actualización de manuales, atención a oficios de autoridades como la CNBV, Conducef y SAT, administración integral de riesgos, control interno, gobierno corporativo, administración de empresas, formulación y evaluación de proyectos de inversión y jurídico corporativo. Los dejo con Noé para que les presente el panel con el que arrancaremos el día de hoy. Muchas gracias y un gusto estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Es un gusto saludarlos nuevamente, ahora de forma presencial. Nos ha tocado vivir una serie de circunstancias y ahora podemos finalmente estar reunidos. Como bien comentábamos, un tema que es muy importante es la prevención de fraudes. Independientemente a las circunstancias que hemos vivido, sigue siendo un tema que tratar. Precisamente, en algún momento una entidad financiera que no tenía previsto que iba a pasar una situación, tuvo un hackeo de su sistema automatizado. Posteriormente, los hackeadores le pidieron una recompensa para liberar la información que estaba encriptada. Después de tomar decisiones difíciles, la entidad financiera decidió pagar para que se liberara su información. Pensamos que hasta este punto posiblemente ya se había pasado ese problema, pero no era así. Semanas después, resulta que empezaron a ser extorsionados los acreditados, les pedían pagos adelantados o les ofrecían créditos adicionales a cambio de una compensación por fuera. Luego entonces, ¿qué significa prevenir? Significa tener una estrategia para evitar que este tipo de cosas sucedan. Y detectar significa que debemos darnos cuenta en el momento en el que las cosas están pasando. Por esa razón, y para no tener afectaciones de nuestras entidades financieras, es importante platicar más a fondo este tema. Estoy bien acompañado el día de hoy para platicar con ustedes y por eso les voy a presentar a nuestra excelente composición de expositores y les voy a presentar a Yolitzi Gutiérrez, CEO de YG Consultores. Bienvenida y muchas gracias por estar. Si pudieras comentarnos sobre tu experiencia profesional. Sí, bueno, soy abogada, certificada en prevención del lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y nos dedicamos a temas financieros, asesoría en temas financieros para certificaciones, cumplimiento, prevención del lavado de dinero, autorizaciones. Tenemos el 33% del mercado fintech que hemos logrado las autorizaciones de ese sector, entre otros casos de éxito como transmisores o FOMs, cajas, participantes del SPI y demás. Para mí es un verdadero placer y agradezco a la ANFE que pueda estar con ustedes en este día y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por acompañarnos. También está con nosotros Daniel Salas, socio de impuestos del sector financiero de EY. Bienvenido, estimado Daniel. Muchas gracias. Si gustas platicarnos de tu experiencia profesional. Sí, claro. Pues bueno, yo estoy especializado en asesorar en materia tributaria a la banca tradicional y ahora obviamente al sector fintech, inclusive algunos de los nuevos productos como los activos digitales, ¿no? Entonces es un gusto estar aquí y vamos a platicar un poco de estos temas y de cómo tiene que ver la prevención de lavado, cómo tiene que ver las políticas, digamos, que de alguna manera impactan la tributación de las compañías, ¿no? Porque ya el SAT está haciendo ciertos cruces de información y ahora más adelante vamos a platicar de cómo ello nos ayuda para tener un buen control y evidentemente evitar cierto tipo de fraudes, inclusive en materia de pago de impuestos. Súper bien, muchas gracias. Permítanme presentarles a Óscar Ariza. Él es consultor senior de TransUnion. Bienvenido, estimado Óscar. Si gustas platicar. Claro que sí, Noé, mil gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, mi nombre es Óscar Ariza. Soy consultor senior de TransUnion y
Tengo un poco más de experiencia de casi 15 años en todo lo que tiene que ver desarrollo de soluciones de tecnología para diferentes verticales en su ámbito de seguridad. En los últimos 4 años, a través de la mano de TransUnion, me he enfocado en apoyar a todas esas entidades, no solamente del sector financiero, sino del sector telcos, gobierno, retail, en todo lo que tiene que ver su transformación digital y los retos que estamos enfrentando en todo lo que respecta al fraude. Muchas gracias. Pues para todo esto, una pregunta que es muy importante hacer es, ¿qué es el fraude online? Si me permites preguntarte, estimada Yolitzi. Sí, bueno, a ver, el fraude online es aquel que se hace a través por medios o canales digitales a través de internet, ya sea a través de una app, a través de una página web. Existen diferentes tipos, entre ellos está, pues no sé, todo lo que tiene que ver con correos basura, que de repente son correos masivos que te llegan y que te dicen, bueno, a ver, pícale, ¿no? Y que los conocemos como spams, que de repente te dice, oye, ¿quieres ver tu estado de cuenta? Pero ven que el correo está como un poco extraño o lo que sea, y le picas, y lo que sucede es que en ese momento entra un virus que te roba la información. Entonces tengan mucho cuidado y todo lo que esté en spam, revisen realmente si tiene sentido o no tiene sentido que lo abran. Existe otros que son phishing, ¿no? Que es realmente suplantan la identidad de alguna entidad financiera, en donde entras a una página y pareciera que es de cualquier tipo de entidad financiera, y entras, evidentemente tienes tu user, tu password, ellos te roban la información y te das cuenta que de repente te sacan y sin más ni más pues te robaron tu información, y con eso pueden hacer transacciones, te vacían cuentas, solicitan créditos y demás, ¿no? El phishing también puede ser algo que es una nueva modalidad que ya en México ya casi no se utiliza, hace muchos años, hace más de una década, era algo muy común que los bancos te marcaran para temas incluso de cobranza o pagos de tarjetas para que te recordaran y demás. Yo en mi otra vida trabajé en Prosa y existía un call center en Prosa en donde simple y sencillamente para el tema de aclaraciones era muy común que los procesos de aclaraciones se hicieran por un call center. Ahorita en la actualidad ya es un poco raro, pero todavía existe algo que se llama phishing, que es, te llaman de una entidad financiera para decirte que tienes algún tema, una transacción fraudulenta, te piden usuario, contraseña para el mismo fin, ¿no? Que es sacarte tu información y robarte o solicitar créditos o cosas en tu nombre. Luego existen también los farming, que son, no sé si han visto de repente si se meten a una página, que ahora es muy común que muchos de los periódicos o revistas digitales te metes y tienes que aceptar no nada más las cookies, sino te salen N pantallas emergentes en relación a diferentes temas. Y estos justo son los farming que te meten demasiada publicidad o te meten cosas como eres el ganador, eres el usuario número 1000, pícale y te vas a ganar una bolsa o un viaje o lo que a ustedes se les ocurra. Y hay gente que sí pica y al momento de que hacen este clic en esta pantalla emergente, pues evidentemente puede haber un robo. Y está otro que es con mensajes, o sea, te llegan los mensajes a tu teléfono y te dicen, oye, pues a lo mejor tienes, insisto, un tema de una aclaración, de una transacción, que es de los más comunes, o por lo menos Profeco en sus estadísticas dicen que son de los fraudes más comunes en relación a que te inciten con un tema que es una transacción que no reconoces por montos muy altos o un crédito o cosas de este tipo. Y pues bueno, igual te piden usuario, contraseña y es lo mismo, jalan tu información a fin de poder entrar a tus cuentas financieras y hacer uso de las mismas. ¿Cómo se va dando la evolución de los fraudes en el uso de la tecnología digital? ¿Quisieras comentarnos algo al respecto, estimado? Claro, Noel, es muy interesante. Con todo esto de la transformación digital, así como le abrimos la puerta a nuestros consumidores para exponerles nuestros servicios nuevos en nuestros canales digitales, pues también le estamos abriendo la ventana a los defraudadores. Yoli nos contó algo, pero realmente la gran evolución que estamos viendo, desafortunadamente, y siempre ha pasado, los defraudadores nos van llevando 1 o 2 pasos adelante. Y el reto de nosotros como TransUnion y como todos es ver cómo podemos mitigar ese tipo de riesgo. Justo esta semana recibíamos el informe de los indicadores del Q3 del 2022 con respecto al Q3 del 2021 y veíamos pues esto a través de una plataforma donde
Vemos más de millones de transacciones a nivel global y esas transacciones cómo las vamos enfocando y asociando a los tipos de fraude. Y veíamos que efectivamente hay un crecimiento del 18%, o un poquito más del 18% en México, de sospechas de fraude. Aquí no podemos hablar de fraude como tal, sino de sospecha, indicios, percepción de fraude que tenemos en los canales digitales. De ese 18% hemos visto que obviamente, y sobre todo a día de hoy, las verticales son los sectores más, digamos que afectados es el sector financiero. Y tiene todo el sentido, ¿por qué? Si hablamos de hace 2 años, cuando estábamos en pandemia, finalizando la parte grande de la pandemia, efectivamente veíamos que el impacto mayor era en sectores de ocio, de e-commerce, de viajes, porque fueron esas entidades las que primero arrancaron en su transformación digital, no comenzaron su transformación digital, pero los que evolucionaron más rápido en ese momento para poder ofrecer el servicio a los demás. Y los defraudadores saben eso, los defraudadores saben hacia dónde moverse y en qué momento, y cómo eso va relacionado a la cantidad o al volumen transaccional que hacen las entidades. Obviamente, ahora que estamos mucho más en esta nueva normalidad, digámoslo así, pues vemos cómo el sector financiero ha incrementado su transaccionalidad digital y por ende se ve reflejado en el fraude. El fraude evoluciona, Noé, porque efectivamente los defraudadores, a diferencia de nosotros, a diferencia de las entidades cuando nos queremos proteger, no siempre trabajan, oiga, yo quiero protegerme, mi fraude es mío y yo no quiero que nadie sepa qué está pasando a mi interior. Los defraudadores trabajan diferente, trabajan de manera mancomunada. Y estamos viendo cada vez más y más y más que los fraudes no inclusive vienen solamente de México, sino vienen mucho de afuera. Entonces, así como tenemos defraudadores no tan expertos, tenemos redes de defraudadores y más en el sector financiero y en el sector digital que trabajan mancomunadamente para decir, oye, mira, yo soy el que me va a robar la información, yo soy el que va a suplantar esa identidad en otro sector. Y así como mencionaba Yoli, hay otros tipos de fraude porque estamos acostumbrados todavía a pensar en el fraude en un canal presencial o un canal asistido. Y no solamente existe la suplantación de identidad, obviamente sigue siendo uno de los tipos de fraude más conocidos. Sin embargo, vemos también cómo la identidad sintética se ha convertido en un fraude importante. Cómo yo me robo la información de Daniel, me robo la información de Noé, de Yoli, y con toda esa información creo una nueva identidad y en base a esa nueva identidad es que cometo el fraude. Y tenemos que estar listos para eso, Noé. Acá lo que les sugerimos a nuestras entidades es apalanquémonos en la información, apalanquémonos en estas soluciones para que de alguna manera esa protección del canal digital, que ya no solamente es saber quién está detrás de ese canal, sino a través de qué canal y a través de qué dispositivo lo está haciendo, nos permita tener una visión holística para que esa evolución del fraude la podamos mitigar de alguna manera. Y evidentemente la tecnología juega un gran rol en esto. Desde el punto de vista tributario, ¿cómo pudiéramos verificar los impactos que tiene el uso de la tecnología digital en esta materia? Sí, muy relevante. Bueno, yo creo que comenzaría diciendo que México es uno de los países que está a la vanguardia en temas tributarios digitales. Es impresionante, pero si ustedes, y seguramente les ha tocado, van a algunos países pues, teóricamente más desarrollados que nosotros, el sistema tributario digital es más arcaico. Es decir, todavía funcionan a través de tickets y no hay obviamente toda esta cadena digital de timbrado, ¿no? ¿Esto a qué nos ayuda? Desde el Código Fiscal de la Federación hay reglas muy particulares para que tú como empresa verifiques la identidad no solamente de tus trabajadores a través de comprobantes fiscales digitales, sino también de tus clientes. Por ahí recordarán que hace unos meses hubo toda una controversia porque todo el mundo se fue a formar para sacar su constancia de situación fiscal, ¿no? La realidad es que el SAT no la pidió, pero el Código Fiscal de la Federación te obliga a que tú como compañía verifiques la información para que pueda haber una trazabilidad, ¿no? Esto yo creo que al final de cuentas tiene que ver con un poco la prevención del fraude desde la perspectiva institucional del Servicio de Administración Tributaria, porque si están de acuerdo, al tener esta verificación de datos, al tener el padrón actualizado y evidentemente la información demográfica personalizada de cada uno de los contribuyentes, lo que hace es que puedas prevenir que efectivamente pues haya suplantación de identidad, puedas tener
un poco más de control en los medios de comunicación que existen entre el contribuyente y el Servicio de Administración Tributaria. En resumen, yo diría que podemos utilizar hoy al sistema tributario digital que tenemos en México como para poder allegarnos de herramientas adicionales para prevenir este tipo de fraudes, ¿no? Más adelante vamos a platicar de otros temas muy puntuales en donde el SAT también pide, por ejemplo, para tomar algunas deducciones, para verificar algunos temas de retención de impuestos, te pide también verificación a través de medios digitales, ¿no? Entonces creo que ese sería el comentario para responder a esta pregunta, ¿no? Muchas gracias. Y todo esto nos lleva a saber, pero ¿cómo han surgido los fraudes? ¿Cuáles son los más comunes? ¿De qué forma nos podemos proteger? Bueno, a ver, creo que mucho tiene que ver con el tema también de la legislación. No sé si ustedes sepan, nunca les voy a decir mi edad evidentemente, pero hasta antes del 2010 en México, los únicos que podían emitir tarjetas, un ejemplo de crédito, además de que no existía la figura de SOFOM todavía, eran los bancos, ¿ok? Del 2010 para acá ha habido una reforma y una transformación legislativa impresionante. Salieron las figuras de emisor de tarjetas no bancarios, cambia la figura de SOFOL y se convierte también, hay una evolución de lo que son las SOFOMs. Entran nuevos participantes como los agregadores de pagos, entran también figuras como participantes del SPEI que vienen a evolucionar al 100% el cómo se operaba el SPEI. Nacen las tarjetas digitales 100% y con ello nace también en el 2018 la legislación para el onboarding no presencial. Y en el 2019 sale toda la legislación para el onboarding no presencial que se hace a través de canales digitales para casi todas las entidades financieras de este país. Esto de manera natural hace que hoy los servicios financieros sean 100% digitales y que haya una evolución legislativa en relación a esto. Si bien es cierto, y algo que agradezco el comentario, y ciertamente, a pesar de que somos una economía emergente, en materia legislativa estamos evolucionados con nuestra legislación en temas financieros digitales. Dicho esto, evidentemente con todo el tema de la evolución de la banca móvil y ahora las wallets, que son las fintechs, y con todo el tema de los procesos de microcréditos que se dan a través de diferentes SOFOMes, también por canales digitales e incluso por entidades comerciales que hoy no existen, que no son entidades financieras como tal, pero que dan créditos, pues bueno, la evolución del tema de fraudes y la evolución de la ciberdelincuencia creció impresionante. Creo que hay muchas cosas que mejorar en nuestro país, como la legislación y el tema de la capacitación al Poder Judicial de la Federación en relación a esto, y que los ministerios públicos y el Código Penal también tipifiquen el fraude ya como tal cibernético con ciertas características y demás. Es importante que se manifieste esto porque de ahí viene el origen también del por qué todas las entidades financieras evolucionaron al tema digital. Si hoy te pones a pensar ¿cuántas entidades o cuántos bancos de los 52 que hoy existen tienen canales digitales? Pues prácticamente todos los que tengan banca empresarial van a tener canal digital. Por consecuencia, pues hay un tema de prevención de fraude digital 110%. Acaba de salir el Buró de Entidades Financieras que publica Conducef en relación al tema de las quejas de las entidades financieras. Existen 3 quejas por casi 10,000 contratos en relación a posibles fraudes cibernéticos, que al final del día nos da un total de casi 4.5 millones de quejas de posibles fraudes cibernéticos en temas de banca móvil. Si ustedes se ponen a pensar, es enorme el volumen de quejas, aun y cuando sea un 54%, 49 mejor dicho, 49% del total de las quejas que hoy existen en Conducef. Entonces, las estadísticas van creciendo y ahora con la incorporación del mundo fintech, que es 100% digital, donde no hay sucursales, en donde tú haces tu apertura de tu cuenta desde tu app de teléfono, desde tu página o haces inversiones a través de estas páginas. Es importante que el tema de prevención de fraudes en temas de ciberseguridad es súper importante y cada vez toma mucho más relevancia. ¿Por qué?
Incluso en agosto de este mismo mes, hace una semana y media, salió una publicación de la Suprema Corte de Justicia en una tesis aislada que habla sobre las obligaciones de los bancos a detener transacciones cuando la IP no es de un lugar común en donde se estén haciendo las transacciones. Por primera vez en la historia, es la primera antecedente legal que la Suprema Corte de Justicia establece en relación a este tipo de transacciones. Y también denota que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial, por lo menos este juez, tiene un poco de capacidad de poder leer y cultivarse en temas financieros, porque la circular única de bancos para las entidades puntualmente bancarias, establece que sí deben de tener el monitoreo y el control de las IPs de donde se conectan todos los usuarios. Adicional, que no sé si todos recuerden, pero a partir del año pasado fue mandatorio una disposición que no se había trazado y se había trazado sobre obtener la geolocalización de todos los usuarios en temas de bancos. Bueno, toma mayor relevancia de que hoy realmente se tome en cuenta esa circular única de bancos en donde los bancos tengan esta posibilidad de monitorear y la obligación, en su caso, de detener operaciones. ¿Qué es lo que va a pasar con temas legislativos en relación a esto? Pues todavía no lo sabemos. Creo que estamos todavía empezando a ver los primeros criterios jurídicos en relación a cómo se van a solventar estos casos. Pero sin duda viene una evolución legal y sin duda también creo que es súper importante que haya reformas en el Código Penal para que se tipifiquen este tipo de delitos de manera puntual, porque no se puede tratar como un fraude natural cuando es a través de canales digitales, ¿no? Entonces creo que vamos bastante bien en el tema legislativo en relación a esto, pero que nos falta sin duda alguna. Además del sector financiero, en las distintas industrias está el foco sobre el concepto de la no fricción. ¿Existe la posibilidad de que haya transacciones seguras sin fricción, estimado Oscar? No, yo no hablaría de no fricción, pero nosotros sí tenemos un término en TransUnion a que le apuntamos mucho, que es la fricción correcta. Ya voy a hablar un poco de eso. Hacia mediados, finales del 2020, nosotros hicimos una encuesta muy grande a nivel mundial junto con The Economist, donde le preguntábamos a más de 1.200 ejecutivos, obviamente dentro de la región casi 500 y dentro de México más o menos 250, les preguntábamos cuáles son esos retos que están viendo a nivel de transformación digital, qué necesitamos para sobrevivir en ese canal. Y hubo muchas conclusiones, pero una que nos impactó mucho a nosotros hablaba de esto, de ok, si yo quiero que mi servicio, que mi proceso, que mi proyecto sobreviva en el mundo digital, yo necesito dos cosas importantes, flujos adaptativos y flujos fluidos. ¿Y qué significa eso? Que efectivamente cuando se disparó la transformación digital y comenzamos a trabajar en este mundo digital, lo que hacíamos era colocar capas y capas y capas de fricción a nuestros clientes. Y está visto, porque casi un 70% de deserción hemos visto en los últimos años en esos canales digitales. Dos de cada tres personas están diciendo, mire, ¿sabes qué? Yo prefiero cambiarme de entidad que seguir con un proceso tan engorroso como esto. Entonces, cuando hablamos de la fricción correcta, estamos diciendo, mire, tenemos que tener efectivamente capas de seguridad, pero ya existen, y lo acaba de mencionar Jolie, existen capas que me permiten a mí de alguna manera mitigar ciertos riesgos y son capas enfocadas hacia el canal digital, que son totalmente invisibles para nuestros usuarios, pero que de alguna manera me están diciendo, oiga, cuidado, yo voy a prevenir el fraude, cuidado, tengo un riesgo, tengo una alerta alta. Y hay otras capas que sí son de fricción intencional, donde efectivamente yo voy a tener una interacción con mi consumidor para establecer una identidad, para autenticar a la persona. Entonces hablamos de fricción intencional. Entonces cuando colocamos en la balanza la fricción invisible y la fricción intencional es cuando queremos llegar a esa fricción correcta. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque no todas las entidades, no todos los procesos tienen el mismo nivel de riesgo. No todos nosotros como consumidores tenemos el mismo riesgo a ser suplantados. Entonces, por eso es lo importante de tener un flujo adaptativo, que yo vaya generando fricción o que mi flujo vaya adaptándose de acuerdo al nivel de riesgo que voy viendo en tiempo real, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros acompañamos a nuestras entidades y le decimos, bueno, entendamos tu flujo, entendamos tu proceso y también entendamos cuál es el nivel de riesgo que tú quieres asumir. ¿Por qué?
porque no es lo mismo abrir una cuenta de ahorros de pronto a que desembolsar un crédito o una tarjeta de crédito. Entonces ahí es donde yo comienzo a hacer esa balanza para tener esa fricción correcta que hablamos. Entonces tenemos que ir a ese mundo, tenemos que ir al mundo de que nuestros consumidores no se vayan de este canal digital y vuelvan al tradicional, sino al contrario, que esos procesos fluidos los conviertan en mecanismos para decir efectivamente quiero ese servicio. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Desde el punto de vista para soportar la carga fiscal, ¿qué le podríamos recomendar a las entidades financieras sobre la integración de sus expedientes? Sí, yo creo que es muy importante. Si volteamos a ver el estado de resultados de una entidad financiera no bancaria, tenemos dos rubros muy relevantes que yo les llamo de deducciones estructurales. Una de ellas es la deducción de la cartera, ¿no? Entonces, si por alguna razón tú tienes un quebranto que al final del día pues se perfecciona, el cliente no te paga, hubo algún tema, digamos, con el contrato que colocaste, al final del día la ley de renta te permite tomar eso, el capital, inclusive obviamente también los accesorios, intereses, comisiones, inclusive el IVA también en algunos casos, como una deducción autorizada. Eso es muy importante porque yo diría que en el sector financiero representa uno de los rubros más relevantes y que obviamente disminuye la carga tributaria de las compañías. Pero la problemática está en que en las últimas revisiones que ha hecho el Servicio de Administración Tributaria a este rubro te dice, oye, si tú como institución no tuviste los controles necesarios para evitar que hubiera, por ejemplo, suplantación de identidad, algún tipo de fraude, algo que en la generación, la colocación del crédito, por ejemplo, pudiera tener un agujero y pudiera inclusive llevarte a ver que no armaste este expediente del cliente de forma correcta, la autoridad dice, mala tarde, pero a mí no me traslades el 30% de tu error, ¿no? Wow. Entonces, eso es muy importante, no está en la ley de renta, pero es una interpretación que la autoridad está haciendo porque obviamente dice que es negligencia de las propias instituciones y de hecho hace poco encargó un estudio a la Universidad de Chapingo. No sé por qué a la Universidad de Chapingo, pero le encargó un estudio de deducciones estructurales y ahí justo hace este análisis, ¿no? Donde dice, oye, pues las entidades financieras están generando créditos, colocando sin tener los controles adecuados y entonces puede haber incluso suplantación de identidad y pues ese fraude es no deducible porque al final del día no estás cumpliendo con los requisitos para considerar que no fuiste negligente, ¿no? Este es uno. El otro, yo diría que también son todos aquellos tipificados como fraudes en el estado de resultados. Todas las instituciones del sector financiero tienen también un rubro que son quebrantos por fraudes, ¿no? Evidentemente, o por algún tipo de robo, ¿no? O algún tipo de supuesto que ha sucedido y que te lleve a tener una deducción contable. Para soportar esa deducción fiscal, pues evidentemente lo que necesitamos ahora es toda esta trazabilidad de comprobantes fiscales digitales, ¿no? Hoy en día tenemos un Big Brother digital que se llama CFDI y ese CFDI es el que te lleva a determinar si es que tu cálculo del impuesto sobre la renta está correcto. Entonces lo que haces es muy sencillo, trazar los comprobantes fiscales de ingresos y trazar los comprobantes fiscales de gastos. Ahí está, ¿no? Recordarán que hoy las personas físicas, por ejemplo, tenemos la facilidad de que ya llegas a tu declaración anual y le picas y entonces te sale el cálculo del impuesto sobre la renta, pues que teóricamente debe de pagarse, ¿no? El objetivo del SAT es que en 2 o 3 años para las personas morales sucede exactamente lo mismo y creo que van, digamos, en buena avanzada, ¿no? Yo creo que otra vez la reflexión es utilizar todos estos medios digitales que ofrece la administración tributaria actual, inclusive para producto, porque imagínense el potencial que hoy tenemos, por ejemplo, para factoraje, ¿no? En donde ya no usamos facturas de papel, ya son facturas digitales, timbradas, que no se pueden cancelar sin autorización de a quien se le expediste. Entonces, hay una serie como de candados en donde el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Renta y las reglas de carácter general emitidas por el Servicio de Administración Tributaria nos ayudan para poder potencializar el negocio digital, ¿no? Sería esa la reflexión, ¿no? Sí, bastante importante. Como podemos ver, este es un riesgo que tenemos que administrar. Los riesgos se identifican
y luego se mitigan. Por lo tanto, yo le preguntaría a nuestros panelistas, ¿qué nos pudieran recomendar desde el punto de vista de la mitigación de este riesgo? Si alguien quisiera tomar la palabra, las damas primero, por favor. Bueno, desde la perspectiva del usuario, que creo que es uno de los puntos importantes, es que el usuario debe estar consciente que al momento de que entra a sus temas financieros desde un celular o desde su computadora o una tablet, pues primero que no lo haga conectándose a una red pública. O sea, creo que eso es uno de los primeros puntos. Segundo, que evidentemente no guarden su contraseña y que, o sea, que en donde diga contraseñas, porque conozco a muchos que lo han hecho, o que pongan como contraseñas 1, 2, 3, 4 o la fecha de nacimiento o cosas de ese tipo. Sí debemos de empezar a hacer no sé cómo decirlo, pero bueno, debemos de tener la capacidad de autorregularnos y entender que sí somos blancos para que nos puedan hacer el día de mañana algún fraude o lo que sea. Dicho esto, entonces, que tus contraseñas sean largas, que no sean las mismas para todos tus bancos o para todas tus tarjetas, que no le des la contraseña a todo el mundo, que no la tengas habilitada, que no te conectes a redes públicas, que si te llegan mensajes o correos masivos, spams y demás, no le piques por curiosidad, que si te llega y te dicen, oye, te vas a ganar una bolsa, no le creas y digas, ah, sí, claro, mañana aquí le pico, porque créanme que todo esto que pasa hoy con las redes sociales, bueno, o sea, son N cantidad de potencialidad, o sea, se potencializó el tema de fraudes cibernéticos. Entonces deben de tener mucho cuidado en relación a esto. Al tema por el lado de las empresas, de las entidades financieras, de nuestros clientes, pues bueno, evidentemente deben de contar con temas de infraestructura tecnológica y con herramientas que les ayuden a la prevención de fraude y que deben de entender que no es una herramienta más, sino que si están operando por canales digitales, es una herramienta necesaria, una o muchas, y también la infraestructura tecnológica, que deben de tener a personal de seguridad de la información, que deben de tener controles en relación a accesos, que su infraestructura tiene que ser robusta, que tiene que contar con políticas, ¿no? Buenas en temas de seguridad de la información, y que ya al día de hoy es una necesidad que toda la industria financiera cuente con esto. Creo que esto es esencial, es vital, es importante, y que tengan políticas importantes. Imagínate si ahorita lo que nos está comentando, si el día de mañana tú tienes dentro de tu presupuesto destinado X tema para pago de impuestos, porque todos en nuestro budget lo tenemos destinado, y de repente resulta que todo lo que se fue de fraudes, porque no hiciste una inversión correcta para hacer un adecuado onboarding o porque no tienes la infraestructura y demás, y el día de mañana el SAT te dice, oye, no, se te va un no deducible y además pagas los impuestos, pues es una locura, ¿no? Serían pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas para todas las entidades financieras. Entonces, creo que sin duda alguna es vital que cuenten no nada más con el personal, sino con la infraestructura necesaria para evitar los fraudes en temas de ciberseguridad. Sí, y además generalmente utilizamos las redes sociales para comunicar nuestro día a día, ¿no? El día de hoy estoy en tal restaurante, con tales amigos, me saco fotos en donde estoy. Toda esa información que le ayuda a las personas a que seamos una víctima más fácil, ¿no? Entonces evitemos usar como diario nuestras redes sociales, que es otra forma de mitigar este tema. No sé si quisieras agregar un punto en esto. No, yo creo que coincido, haría enfoque otra vez como a los temas de trazabilidad. Me parece que desde una perspectiva práctica, ahora lo que tendríamos que tener claro, o por lo menos visualizar en cada una de las entidades financieras, es cómo vinculamos el potencial que tenemos ahora en contabilidad electrónica, en comprobantes fiscales digitales, identidad, que le llamamos, digamos, como de Tax ID, ¿no? Al final de cuentas, pues tú traes ya el RFC de todos tus pares, tanto clientes como empleados, ¿no? Y esto evidentemente te puede llevar a tener como un control mucho más expedito y más amplio de las transacciones que está realizando como entidad, ¿no? Correcto. Noé, yo me llevo, o quisiera invitarlos a cómo mitigar el riesgo en sentido de
Cuando estamos hablando de la transformación digital, ya no podemos hablar de la identidad personal únicamente. En este mundo estamos hablando ya de algo que se llama como physical identity o identidad física digital, y lo que estamos buscando es que efectivamente, así como hay herramientas de biometría facial, de biometría de voz, biometría de dactilar, cuando hablamos en un mundo digital de una autenticación fuerte para una persona ya física, pues hablamos de 3 factores importantes: inherencia, posesión y conocimiento. ¿Quién soy, qué tengo y qué poseo? Y con esos 3 factores yo puedo identificarme y tener una identificación robusta en un proceso robusto en una identidad. Pero no quiero irme sin que llevemos el foco hacia la parte digital, hacia mi identidad digital. Nos mencionaba Yoli de lo importante que están diciendo las circulares, que detectemos desde dónde se conectan las personas, su geolocalización, que la IP la podamos controlar. Y para todo eso existen herramientas invisibles para los consumidores que nos permiten llevarnos a ese tipo de identidad digital. ¿Cómo qué? Hombre, yo necesito saber que efectivamente Oscar Ariza está entrando a mi canal digital, pero también necesito saber ese dispositivo que está utilizando Oscar Ariza, qué contexto tiene, qué reputación tiene, qué historial tiene. Oye, ¿es un dispositivo móvil? ¿Es un dispositivo desktop, laptop? ¿Es una red? ¿Es un botnet? Entonces, todo ese tipo de herramientas o ese tipo de capacidad de herramientas me permiten a mí, antes de conocer quién está en mi canal, es de qué riesgo tengo en mi canal digital. Entonces, efectivamente, herramientas que me permitan detectar que una IP no está detrás de una VPN o detrás de un proxy. Todos sabemos que ocultar la IP es lo más sencillo que hay, los defraudadores seguramente lo saben de mayor manera. Entonces, este tipo de herramientas enfocadas hacia los dispositivos, yo creo que a día de hoy el que no tenga un dispositivo en la mano en este momento no es persona. Entonces, es parte de nosotros, es parte de nosotros. Entonces, qué importante que yo como entidad le pueda proteger mi canal, proteger a mi consumidor, porque de alguna manera lo estoy protegiendo. No todos los defraudadores o no todos los consumidores quieren, si un dispositivo tiene algún tipo de riesgo, significa que sea un defraudador. Yo sí puedo ser Oscar Ariza, yo sí puedo ser la persona que está en este momento en el canal, pero no sé qué pasa con mi dispositivo. Pudo haber sido un dispositivo hackeado, vulnerado, alterado, y todo eso me genera un tipo de riesgo. Entonces creo que hay que armar esa visión holística de la identidad digital y la identidad personal para poder mitigar esos riesgos. Efectivamente. Ahora nos gustaría pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna duda en específico o quisieran que ampliáramos uno de los temas diversos que hemos visto vinculados a esta situación, por favor, no sé quién nos puede ayudar con el micrófono y si gustan levantar la mano. ¿Alguien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo claro? Mientras alguien se anima, si quieres igual también. O elegimos una víctima, ¿cómo ves? Puede ser, no. Yo creo, me gustaría agregar un comentario muy puntual relacionado con esto de la identificación y que se me viene a la mente porque lo hemos estado analizando desde la Comisión FinTech del Colegio de Contadores Públicos y tiene que ver con el uso de la firma electrónica avanzada, ¿no? Yo creo que ese es un potente mecanismo porque obviamente ya no tienes passwords, utilizas los certificados para poder ingresar. Inclusive hoy ya se están firmando por algunos bancos contratos a través de la tecnología de la Fiel. En paralelo también, por si ustedes no tienen como el conocimiento, los invito a tratar de adentrarse un poco a las nuevas tecnologías, particularmente el blockchain, ¿no? Que creo que viene muy de la mano con esto, porque al final de cuentas esta cadena de bloques digital lo que hace es que te vuelve mucho más seguro el entorno en donde estás haciendo negocios. Esto, evidentemente, aunado con el uso de criptomonedas, con sus reservas, ¿no? Obviamente con sus reservas, pero algo muy interesante que últimamente está sucediendo, y no sé si por ahí lo han visto, es el uso de los non-fungible tokens, ¿no? En donde tú puedes tener como un activo digital, meramente digital, o puede tener un respaldo, digamos, detrás, que es físico. La interacción en el metaverso, todas las nuevas tecnologías que ahora se están utilizando, nos llevan a poder tener de alguna manera pues esta potencialización para evitar como fraudes y que haya una autenticación que tenga un grado de cuidado, de control más alto que el que tenemos actualmente con los passwords, ¿no? Adelante, por favor. Gracias, buen día. En temas de robo de identidad, ¿cómo se hace la deducción fiscal? Pues realmente es complicado porque, primero, desde la perspectiva técnica, tú cualquier tipo de fraude
teniendo los elementos y el expediente, pues pudieras catalogarlo como una deducción fiscal. Sin embargo, la problemática aquí es demostrar que tú tuviste y aplicaste todos los controles y tu política, por ejemplo, para poder mitigar ese riesgo es lo bastante robusta y se aplicó. Si algún funcionario, si hubo un hueco, si tal vez la política no es robusta, la autoridad fiscal te la va a retar y vas a entrar a un tema de controversia que puede llegar hasta los tribunales, ¿no? Porque te va a decir, mira, ya leí tu política y resulta que tú no tienes cuidado en estos 3 aspectos que son fundamentales para evitar este tipo de fraudes, ¿no? Si no lo cumples, evidentemente, o si el funcionario, el personal que cometió ese error, pues al final de cuentas lo hizo de forma negligente, pues evidentemente eso no va a ser considerado como una deducción fiscal porque fue un fallo de los controles internos de las entidades, ¿no? No con esto quiero decir que no se pueda deducir, pero que te va a costar mucho trabajo, pero con los elementos, el expediente completo, pues puedes justificar esta deducción, ¿no? Ese es como yo lo veo y como lo está viendo la autoridad en este momento. Oye, y derivado de este tema, ¿sabes si hay alguna guía donde nosotros podamos pues reforzar nuestra política de crédito o saber que sí estamos trabajando bajo las bases con las prevenciones adecuadas? Pues mira, la ley de renta, me parece en el artículo 27, fracción 16, te dice como el checklist de los requisitos que debes de cumplir cuando vas a deducir, por ejemplo, cartera. Y en materia de fraude, la verdad es que está como muy gris y al final del día lo que tienes que hacer es una interpretación de todas las reglas que pudieran estar correlacionadas. A lo que sí tienes que llegar es que en tu política, desde la perspectiva de la deducción fiscal, pues tengas que tener el comprobante fiscal digital, en su caso, ver cuál es la política que estás tomando para tomar una deducción, porque si estás de acuerdo, cuando tú, por ejemplo, reconoces los ingresos de una entidad y colocas un crédito, no facturas el capital, por ejemplo. Lo que sí facturas son los intereses, tanto normales como moratorios, las comisiones y el IVA, ¿no? Eso sí lo facturas. Cuando deduces un quebranto o un fraude, pues al final de cuentas no vas a tener como tal una facturación que alguien te esté dando, ¿no? Entonces, lo que te pide la autoridad es tener esa trazabilidad y ver que de origen lo que tú estás deduciendo fue un ingreso. Ese es un punto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú tienes que justificar que existe una asimetría fiscal, ¿no? Yo creo que en términos generales sería básicamente la recomendación. Bueno, una pregunta. Mencionaron que para los bancos ya es una obligación identificar el IP. Sí. Ya es una obligación para detener una operación de posible fraude. Correcto. ¿Qué tiempo consideran que para los OFOMES o otras entidades nos empiecen a regular de esta manera? Mira, yo creo que todavía va a tardar, o bueno, la evolución en la legislación en materia financiera sobre las obligaciones de cumplimiento y de monitoreo y de prevención y de seguridad de la información, va a tardar al menos 3 años. Ya hay, de hecho, pláticas y ya hay un proyecto en la Comisión Nacional Bancaria de Valores en relación a tratar de unificar las reglas de seguridad de la información que tienen los bancos para el sector financiero. Esto viene porque hicieron con este cambio de sexenio, lo que pasó es que muchas de las autoridades que estaban en Banco de México se fueron, algunas para la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y ahora no con este actual presidente, pero el presidente pasado, Juan Pablo Graf, traía esta misión. Ya hay un proyecto, se va a empezar a discutir con las diferentes entidades, yo creo que en este segundo semestre del año, esperemos que así sea y que no se detenga, en donde ya están hablando de temas de ciberseguridad. No a nivel como los bancos, todavía no, pero sí creo que sin duda pues las autoridades tienen que evolucionar la legislación en esto, porque ya están con el tema de el onboarding no presencial, por lo menos el sector SOFOM ya lo tiene y ya deberían de empezar a utilizarlo, y ya lo están utilizando algunas de las entidades. Por consecuencia natural viene la regulación de este proceso.
Y en adición a lo que menciona Yoli, yo creo que debemos estar listos no solamente para cuando llegue la regulación, sino porque ya existe redes de defraudadores que, como les mencionaba, al no ser presenciales, están en todo el mundo. Entonces, qué interesante que podamos tener herramientas que mejoren mi retorno de la inversión, que son transparentes y que de alguna manera me están a mí garantizando que a través de un set de reglas que yo pueda tener una alerta si de pronto vienen transacciones desde el exterior, transacciones de países. Ya existen listas de países catalogados como fraudulentos, entonces yo puedo jugar con esta información a través de este tipo de herramientas y de alguna manera mitigar el riesgo que pueda tener. Si nos ayudan con el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días. Fernando Sosa. Bueno, más que una pregunta es como anda un poco más el tema que están platicando, que muy acertadamente, como dice Yolitzli, que yo creo que el tema de educación financiera es primordial. Sí, efectivamente, todas las instituciones están poniendo mucho esfuerzo, mucha dedicación, están invirtiendo mucho en la seguridad de todas sus plataformas, de toda su seguridad para el registro, para las transacciones y demás. Pero yo estuve trabajando en la Conducef cuando estaba la gestión del licenciado Mario de Costanzo y hicimos muchos estudios, todo el tema de vishing, smishing, phishing, trashing, todas esas cosas. El problema es que la gente no lo sabe. Entonces, si nosotros como instituciones financieras no educamos, no damos educación financiera al usuario, pues entonces desde ahí ya tenemos un hueco por donde todas las maleantes, digamos, van a entrar. Entonces ellos mismos son los que dan sus contraseñas, son las personas adultas mayores que dicen, oigan, ayúdenme en el cajero porque no sé usarlo o no veo las teclas. Entonces dan sus contraseñas, dan números, tiran los estados de cuenta a la basura completos. Entonces todo eso ya es, por ahí tenemos un hueco muy grande por donde los maleantes pueden entrar para este tema de fraudes. Dar el IFE o el INE a la primera que nos la piden, entregar información susceptible, información delicada personal. Entonces yo creo que la educación financiera es algo que las instituciones financieras debemos prestar atención e invertir un poco más, porque por ahí estaríamos tapando ese hueco que yo creo que es la principal fuga por donde se está yendo toda esa información. Entonces creo que sería importante sí prestarle un poco más de atención al tema de educación financiera para pues educar ahora sí a la población de México, ¿no? Si nos damos cuenta en la encuesta nacional de inclusión financiera que hace la Comisión Bancaria, también trabajamos con ellos para hacer toda esa encuesta, pues vemos que la verdad somos un país muy analfabeta en temas de financieros, como sociedad en general. Yo sé que todos los que estamos aquí pues tal vez somos expertos en finanzas, pero el gran grueso de la población no. No saben cómo usar un cajero, no saben todo lo que pueden hacer con su información personal. Entonces yo creo que pues sí habría que prestarle un poco más de atención a ese tema financiero. Como les digo, la verdad sí prestan mucha atención a toda la seguridad de sus canales, pero en la parte de la educación financiera pues hay que cuidarla un poco más también para que pues no sea la principal fuga, ¿no? Por donde están yéndose todos estos maleantes y conseguir esa información. Gracias. Creo que tienes toda la razón. De hecho, hay asociaciones como la ABM que saca programas en relación a esto y publicidad en relación al tema de cuidado de la información, y creo que no nada más es un tema de las propias entidades financieras, sino también de los grupos gremiales como la ANFE y otras, en donde también pueden crear programas, pero sin duda creo que sí se necesita que nuestros usuarios conozcan y entiendan qué tan importante es el cuidado de tus datos personales, sin duda alguna. Y sobre todo, Yoli, porque efectivamente es uno de los retos importantes de la transformación digital, no solamente en el sector financiero, porque los defraudadores saben dónde robarse la información. Entonces, sí, efectivamente podemos generar una serie de cultura de educación financiera, pero muchas veces también filtramos información a través de redes sociales, a través de información que no deberíamos estar publicando. Entonces, es clave eso, y ahí es donde las entidades, además de esa educación, tenemos que tener herramientas que detecten que ese tipo de información ha sido vulnerable.
O sea, efectivamente, es un reto muy grande el tema de la educación, no solamente financiera como lo mencionaba, sino en todo el tema de la transformación digital. No todos estamos, no solamente que somos financieros, sino que no todos estamos ya adecuados a decir, oiga, sí, yo a través de esto hago esto, o a través de este dispositivo puedo hacer todas mis transacciones, mis solicitudes o mis servicios. Entonces es un reto interesante y creo que es parte de lo que buscan empresas o entidades en esta educación de la transformación digital. Buenos días. Buenos días a todo el panel. Yo tengo una duda respecto al tema de la detección de las IPs y a lo mejor también de los dispositivos. No sé si existe algún tipo de plan o solución dentro de todas las entidades financieras o también el respaldo, por ejemplo, por parte del buró, donde se tenga un plan en el cual alguna entidad pueda verificar o acceder a una cierta base de datos para, oye, esta IP tiene cierto riesgo, o esta IP con este dispositivo anteriormente realizó un fraude, ¿no? Entonces, para que también nosotros como entidades financieras podamos reducir ese riesgo, identificarlos o mejorar nuestros procesos de originación, ¿no? Digital. Muy importante tu pregunta y gracias por ella. Y efectivamente, yo lo mencionaba anteriormente y desafortunadamente queremos combatir el fraude solos. Y los defraudadores, al contrario, trabajan como decimos en mi tierra, en combo, en gallada, mancomunadamente. Por eso lo importante de tener herramientas, no solamente que me detecten eso que tú dices, porque extraer la información de los dispositivos y ver la IP, la geolocalización, son herramientas muy sencillas. Pero ¿qué hay detrás de esto? Detrás de este tipo de herramientas, sí es importante que tengamos un consorcio. Y ya existe un consorcio, TransUnion tiene un consorcio a nivel mundial, donde en los últimos 15 años ha visto más de 9.000 millones de dispositivos vinculados a transacciones que pueden ser fraudulentas o no. Entonces sí es importante que trabajemos de manera mancomunada, que trabajemos de manera junta para combatir el fraude y a través de consorcios como este, donde tú como entidad financiera te vas a alimentar no solamente de la información de otras entidades financieras, sino de diferentes sectores, puedas decir, oye, sí, efectivamente, ese dispositivo que está ingresando, que para mí es nuevo, porque nunca lo había visto en mi canal digital, puedo saber que has cometido o que has sido vinculado o asociado a fraudes en otros sectores. Entonces, interesante, existe a nivel regulatorio, creo que es un reto, o ha sido por lo menos en otros países un reto muy importante porque, como te digo, las entidades, sobre todo las financieras, quieren guardar su reputación y es totalmente entendible porque es un costo reputacional, pero tenemos que ir hacia allá, hacia los consorcios, hacia la información, hacia el Big Data, que nos permita decir, oiga, sí tengo riesgo. Hola, buenos días. Mi pregunta va muy relacionada con esta y de hecho era muy similar. México y Latinoamérica históricamente vienen atrás de otros mercados. Bien lo dices, ¿no? Los defraudadores ya están en todo el mundo. ¿Dónde está posicionado México y Latinoamérica para el tema de riesgo de fraude? Perdón, para el tema de fraude en identidad digital, comportamiento del correo electrónico, comportamiento de dispositivo, todas las estrategias que ya tienen manejadas los defraudadores de años? Porque finalmente venimos de una transformación digital muy rápido que se derivó de la pandemia, ¿no? Hemos visto brincar muchos comercios como retailers, al e-commerce, ¿no? Todas las fintechs que están llegando del extranjero con inversión. Entonces, ¿dónde estamos parados como mercado? Mira, efectivamente dentro de la región de Latinoamérica, países como México, como República Dominicana y como Brasil, son los países con más indicadores de fraude, de originación hacia otros países de fraude. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente acá hay un foco importante que hay que tener cuidado. Tú lo mencionabas algo importante, tenemos que enfocarnos nuevamente en ese tipo de fraude, en cómo puedo ver la reputación de esos dispositivos, del correo electrónico. Mira, capas tan sencillas como lo que tú mencionabas. ¿Cómo sé que el correo que me está dando esa persona para hacer una apertura es un correo válido, es un correo inválido o es un correo tóxico que ya conocemos? Entonces existen consorcios, existen bases de datos de millones y millones de dominios que nos pueden alertar de eso.
Entonces, eso es clave a la hora de tener una mitigación de riesgo en el canal digital. ¿Por qué lo importante de los consorcios? Porque efectivamente tenemos que de alguna manera compartir esta información y con esa información poder mitigar ese tipo de riesgo. No sé, Yoli, si tú querías comentar algo. No, o sea, bueno, a ver, en el mundo digital yo creo que también tiene mucho sentido que México y Brasil sean, ¿no?, muchos de los originadores. Si te pones a pensar en la última encuesta del Banco Interamericano que sacó, ¿no?, sobre el mundo fintech, de casi todo el mundo, México y Brasil somos de este lado de América, en el continente, somos los países más importantes con canales digitales, con información financiera. Esto es súper importante. Entonces, también en la medida de que nuestro mercado va creciendo y está creciendo en el mundo digital, pues evidentemente van a crecer los fraudes también en esto, ¿no? O sea, es como un poco la delincuencia con el número de ciudadanos que existen. Entonces, creo que va en proporción. Y sin duda, en Latinoamérica, México y Brasil somos los países que estadísticamente tenemos el número de fintechs o el número de canales transaccionales digitales más grandes. También increíble. Increíble y creo que tiene que ver mucho con el tipo de geolocalización, pero sí, después de México, Brasil, un país como República Dominicana es donde más se evoluciona, o bueno, de donde se origina, perdón, tipos de fraudes digitales. Bueno, pues como nos imaginábamos, es un panel y un tema súper interesante, apasionante, importante, que te atrapa además por el tipo de temas que se están tratando, ¿no? Yo creo que en la sesión nos pudiéramos extender fácil varias horas o el resto de la mañana. Yo quisiera hacer algún comentario y sobre todo pedirles alguna opinión. Por un lado, si nos comparamos, dado que estamos en este tema de las comparaciones de México con el resto de Latinoamérica o del mundo, somos de los países que estamos más rezagados en el tema de inclusión financiera. Por el otro lado, ayer en una conferencia decían que México, por ejemplo, de la OCDE, es el país que mantiene el mayor uso proporcional de efectivo. Que todo esto, o sea, va un poco de la mano con el tema de las tecnologías digitales, ¿no? O sea, también por el otro lado se dice que México es de los que tiene los sistemas más robustos a nivel o de los más avanzados, ¿no? Aquí mismo lo comentaron, a nivel de leyes, a nivel de controles, a nivel de avances. O sea, estamos como con una dualidad medio interesante, ¿no? Se me ocurre que a lo mejor el gobierno debería lo veo difícil, pero debería de incentivar mucho la migración para que el uso de las plataformas móviles y que todas las transferencias sean mucho más usuales y habituales. Sería lo ideal, ¿no? que empezáramos a avanzar en ese sentido, pero se sigue manteniendo una base de desconfianza precisamente por el desconocimiento de la tecnología, por el desconocimiento de quién sabe qué va a pasar, y como que me siento más seguro teniendo dinero efectivo en la bolsa y al menos no me lo roban o yo sé dónde lo tengo, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que se sigue permeando, ¿no? Y luego, terminando ahorita que hablabas, por ejemplo, de los ejemplos estos del SAT, si hay algún fraude, hay veces que ni cuenta te das y ya te fraudearon y ni siquiera deducible de impuestos, entonces está peor, ¿no?
Entonces, esa dualidad entre el gran uso de efectivo, la poca inclusión financiera y los grandes avances que tenemos digitalmente o en la tecnología, ¿no? Primero, ¿cómo lo ven? Y por el otro lado, felicitarlos. La verdad, qué interesante tema. Gracias. Quisiera ampliar un poco, contestar un poco este tema. A ver, sí, el manejo de efectivo, sin duda alguna, como país, lo tenemos súper alto, sin duda alguna, ¿no? Por temas de inclusión financiera. Sin embargo, también está pasando un tema social importante en México. Ahorita hay estadísticas súper importantes, incluso en el último censo que hizo el INEGI, que ya está publicado, establece que la población más grande de México, y no nada más lo dijo el INEGI, ya había muchos datos estadísticos de otras entidades a nivel internacional. México ahorita tiene una población enorme de personas entre los 15 y 35 años. O sea, es la población más grande que está existiendo en nuestro país. Ya salieron datos estadísticos y pronósticos que dicen que en la siguiente década todos los que son generaciones Z son los que van a tener los puestos directivos en las diferentes empresas, ¿no? Sin importar el tipo de industria. Dicho esto, creo que también va a haber una evolución en el sistema financiero mexicano en la siguiente década. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque esta nueva generación sí le gusta lo digital, no le da miedo lo digital. Nacieron digitales. El cómo se comunican es totalmente distinto. Es más, prefieren mandar podcast de notas de voz de 5 minutos que hablarse por teléfono, que eso es impresionante, pero es real, que dicen, a mí no me importa, te mando un podcast y son 5 minutos, que lo escuchas y es toda una plática, pero si me hubieran llamado nos hubiéramos ahorrado un buen de tiempo. Pero al final del día la forma de cómo comunicarnos, así es como está funcionando. Entonces creo que el tema digital llegó para quedarse y va a quedarse y va a evolucionar y cada vez vamos a tener muchos más en canales digitales y creo que la parte de la economía sí se va a empezar a subir. Ahora, también tenemos un tema súper importante que va vinculado al tema de manejo de efectivo, que es la economía informal. La economía informal en nuestro país es enorme y es muy difícil que acabemos con ella. Y dicho esto, pues evidentemente trae como consecuencia que el flujo de efectivo derivado de esta economía pues, sea natural, sea normal, es como se mueve el dinero. Si tú vas al mercado, que se montan estos mercados en la calle, tú no vas a pagar con tu CODI, ni vas a pagar con tu tarjeta digital, ni me van a aceptar un QR, ni le voy a decir, oye, te pago con Bitcoin o con Ether, o sea, no va a pasar esto, todavía no. Sin duda hay grandes esfuerzos para que cada vez haya mayor inclusión financiera, sí. Creo que en algún momento México va a tener esto, sí, pero también creo que no va a ser en la siguiente década que seamos 100% digitales. O sea, eso es una realidad. Evidentemente el gobierno creo que sí está impulsando mucho el tema de la digitalización por muchísimas razones, fiscalización, recaudación de impuestos, el control de los ingresos. Pues obvio, China es un gran ejemplo en relación a esto. Tienen el control absoluto de las finanzas de las personas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que llegó un momento que Alibaba tenía más control que el propio gobierno chino y por eso es que tuvieron el pleito y por eso es que le quitaron la compañía, ¿no? Porque al final del día tenía el control absoluto de las finanzas, sabía quién tenía dinero, quién no, cuánto, en dónde lo gastaban, por qué lo gastaban, quién eran tus mejores amigos, tenía toda tu vida controlada y al final del día, si la mayoría de los gobiernos está buscando esto, pues sí, ¿no? Imagínate tu base tributaria se incrementaría a la enésima potencia, pero sí creo que en México todavía nos vamos a tardar mucho que pase esto, sin duda alguna. Y hay algo interesante para complementar y es que efectivamente lo de la inclusión financiera todos lo conocemos y es un reto grande. Sin embargo, nosotros veíamos en los últimos 2 años, inclusive en pandemia, el mayor incremento en los canales digitales se hace a través de los dispositivos móviles. Más del 25% en comparación con hace 2 años está haciendo todo a través de los dispositivos móviles. Entonces el reto de nosotros como entidades es darle esa seguridad a esas personas, inclusive de la base, que puedan, y lo vemos claramente en las famosas super apps. Tú hablabas de China, WeChat, Rappi ahora. Rappi, esas entidades que comenzaron con servicios de domicilio y ahora son prácticamente un banco. Entonces,
Hacia allá va el mundo, hacia allá va la inclusión, es un reto grande, pero de nuestra parte como entidad, el reto es darle esa confianza a esas personas que no han dado ese salto, porque sabemos que es parte grande y eso por eso hablábamos de procesos fluidos y adaptativos. Sí, yo nada más para cerrar agregaría, complementando, creo que al final desde la perspectiva tributaria ya hay esfuerzos muy particulares que se han hecho para bancarizar, ¿no? Recordemos que hoy no puedes tomar una deducción superior a 2,000 pesos si no lo haces con pago de tarjeta, transferencia, cheque, etcétera, ¿no? Por ahí hace algunos años recuerdo había una muy buena propuesta en materia de impuesto a valor agregado donde decía, bueno, mira, te cobro la tasa del 16, pero si lo pagas con tarjeta, automáticamente te regreso el 3%. Estaría buenísimo. Eso estaría buenísimo, ¿están de acuerdo? Entonces, sí. Hacemos un llamado a reconsiderar. Así, por favor. Esa propuesta para incrementar. El reciclo, el régimen de confianza, no funcionó tanto como se esperaba. La realidad es que pues, la recaudación ahí no creció, pero ojo, por este tema digital, México es uno de los únicos países a nivel internacional en donde la recaudación creció en periodo pandémico en términos reales. Eso es impresionante, ¿no? Entonces, la realidad es que ahí se ve claramente que las inversiones que se hicieron no en esta administración, se siguen haciendo, pero que se empezaron a hacer desde administraciones anteriores en materia tributaria, están dando fruto, ¿no? Creo que la iniciativa privada tenemos que tomar el ejemplo de ello, ¿no? Sí. Muy bien. Pues hola, una última pregunta, a ver, si se puede. Creo que tiempo? Por temas, no por temas de tiempo sí. ¿Tomamos esta última o ya no? A ver, adelante. Adelante. Rapidísimo. Vaya, hay una cantidad de tecnologías para filtrar, para elegir, para prevenir, etcétera. Pero ¿cuál es la consecuencia para el defraudador fiscal, digital? Oímos una serie de ¿cómo se llama?, de tecnologías que nos ayudan a prevenirlo, pero una parte de la prevención es la consecuencia que hay para los defraudadores digitales. Y honestamente nunca he escuchado que haya habido un grupo, una banda, una persona, etcétera, que hace los fraudes digitales y que tenga una consecuencia. Y eso protege mucho más también a las instituciones, a las personas, que solamente seguirnos blindando. En Estados Unidos, en Europa, etcétera, están los blindajes, pero también hay consecuencias. Entonces, ¿ahí dónde estamos parados? ¿O seguimos sin nada? Justo platicaba al inicio de mi intervención en la conferencia que sí necesitamos sin duda alguna que el Código Penal de este país se modifique para el tema de fraudes cibernéticos. Tienes toda la razón, al final del día no hay alguna consecuencia al día de hoy en México y no la hay, y hay muchos casos, otros esfuerzos que están haciendo otras asociaciones como la AMBO, que es la Asociación de Ventas Online, que genera el hot sale y cosas en el Buen Fin. Ahí en su momento estábamos viendo un proyecto para el tema de llevar con el Poder Judicial de la Federación propuestas de reformas en relación a esto. ¿Por qué? Porque los e-commerce sufren, ha pasado casos, un ejemplo como una plataforma de Haz Deporte, en donde tienen la foto de la persona que llegó, cruzó la meta, brincó y todo, y de repente dice, yo no hice la carrera, entonces reclama el cargo y le hacen la devolución. Hace mucho tiempo el e-commerce siempre perdía todas las aclaraciones en tarjeta, y entonces pues el comercio decía, oye, pero sí lo hizo, tengo las pruebas, aquí está Juanito Pérez, que ya lo identifiqué en sus redes sociales y sí es él, y cruzó la meta y aquí tengo la evidencia. Y de todas maneras perdían ese tipo de aclaraciones. Sí se necesita hacer un esfuerzo grande por las industrias, que lleven los grupos gremiales, que son los que tienen realmente los poderes y que representan a las diferentes empresas y sectores, que generen presión en relación a estos temas. Sin duda alguna es necesario que México tenga reformas en temas penales en relación a este tipo de delitos. Incluso porque se ha visto que también hay lo que se llama el fraude de primera persona. Entonces, no son redes de defraudadores, somos nosotros mismos como personas que vamos y le decimos a una entidad, oye, no te voy a pagar.
lo que el chargeback que llamamos, oye, yo compré, pero le dije al banco, yo no hice esa transferencia, yo no hice ese costo. Entonces, ese tipo de acciones que también son fraudulentas, pues efectivamente debería ser castigado. Y como tú mencionas, en países como Europa, yo ayer veía en España que efectivamente detectaron una red o una banda que hacía mucho SIM swap, que es una modalidad de fraude donde te clonan de alguna manera la SIM de tu celular y entonces todos los tokens y toda la información le llegues al defraudador, y veíamos cómo efectivamente fueron condenados a muchos años por ese tipo de fraudes. Entonces sí es algo que tiene que ir de la mano con la parte fiscal. Muy bien, pues por cuestiones de tiempo, por el momento nosotros queremos agradecerles la oportunidad de platicar con ustedes. Si tienen alguna otra duda, a favor de hacérnosla llegar por correo electrónico para que nuestros panelistas se las puedan contestar. Y mientras tanto, recuerden que mejor prevención es más negocio. Muchas gracias.